Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy estamos sábado 29, si no me equivoco, de octubre ya. Y bueno, vamos a hacer una clase de economía, ¿ya? Para los chicos de conciencia, los jóvenes de PAMER también, que están en la academia, que están en el cuarto, quinto año, que me están pidiendo las clases. Y nada, agradecer, antes que nada, a los alumnos conozco y que no conozco y que he visto por primera vez y todo eso, que me están solicitando videos. Me pidieron bastante que haga este tema de economía, así que bueno, ya está su pedido. Hagan sus pedidos ahí. Y nada, agradecer los comentarios que se están dando, sobre todo a chicos de Izaguirre que están y comentan. Ya no pongan mi 20, por favor. Ya, a los chicos que comentan de Salón Yubica, allá en Lince, si no me equivoco es. Y en fin, a todos, ¿no? Gracias por comentar, por darle like, inclusive gracias por darle dislike también, porque eso quiere decir que están viendo y que seguramente alguna crítica debe haber. Y nada, vamos a empezar la clase del día de hoy, que tenemos como tema principal, en este caso, la división económica. Pero para ello tenemos que saber algo fundamental, porque la división económica la tenemos acá, ¿no? En esta parte, ¿cierto? Pero también, para ponerle un poquito más de nivel a la clase del día de hoy, he hecho un cuestionario de 6 preguntas, ¿no? Todas, obviamente, de admisión, todas sacadas de academias, para que, bueno, tengan ustedes una preparación óptima y, como les digo, poder colaborar, aunque sea un poquito, con su preparación. ¿Muy bien? Bueno, luego de empezar esta introducción ya y que pasen unos minutos porque de eso se trataba, ¿no? Vamos a empezar la clase del día de hoy, que es la división económica. Pero para saber eso tenemos que saber primero qué cosa es la economía. Ahora, la economía, para empezar, es muy importante en la vida del ser humano, no solamente desde ahora, no desde hace 100 años, desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, tenemos que saber el concepto principal de la economía. ¿Qué es la economía, te preguntarás? ¿No? Para empezar, es una ciencia social. Y como ciencia social, básicamente como actor fundamental va a tener al ser humano, al hombre. A partir de allí vamos a conocer nosotros que la economía es la ciencia, ¿no? Yo te lo voy a escribir ahí, pero complétenlo ustedes así, de esta manera. Es la ciencia que estudia, ¿no? Las necesidades humanas, pero también el cómo satisfacerlas. Hay que recordar también que la economía, ese es un concepto clásico de la economía que no se ha perdido hasta ahora, ¿no? Pero a eso le agregamos algo más productivo. Precisamente eso, ¿no? Estudia además la producción, estudia el intercambio, pero la economía también estudia algo muy importante, la distribución. Tú te preguntarás, la producción, el intercambio y la distribución, pero ¿de qué, profesor? De la riqueza. Para eso se crea la economía, para tener alta, mediana o la suficiente riqueza, ¿no? Económica para poder subsistir en un mundo donde todo cuesta, absolutamente todo cuesta. Teniendo en cuenta entonces ese concepto básico, otra vez insisto, ¿no? La economía es la ciencia social que estudia las necesidades humanas, ¿no? Pero para estudiar las necesidades humanas tenemos que tener también, agregarle un poquito más al concepto que hemos dado, ¿no? Donde también interviene, ¿no? La producción, el intercambio y distribución de la riqueza. Ese algo más es combatir, ¿qué cosa? La escasez, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando en la clase del día de hoy. Recuerda, a pedido del público, de los ya casi 122 suscriptores que tenemos, muchísimas gracias por ello, vamos a conocer la etimología. ¿Qué es etimología, profesor? La etimología es la ciencia que estudia las palabras. Y para empezar tenemos la palabra oikos y la palabra nomos. ¿Qué es eso, profesor? Sí lo sabe seguramente. Oikos significa casa, recuerda bien, ¿no? Y nomos significa, ¿qué cosa? Administración. En castellano lo que quiero tratar de decirte es que etimológicamente hablando de economía o economos significa administración de la casa. ¿Ok? Muy bien. Ahora viene lo peor de la economía. ¡Qué barbaridad, por Dios! Y dice, problemas económicos. Bueno, ¿quién no tiene problemas económicos? Bueno, Messi no tiene problemas económicos, Ronaldo no tiene problemas económicos, etcétera, ¿no? Pero el ser humano como una corriente de a pie, tú que me estás observando, bueno, tú más que yo en realidad, ¿no?
afronta este problema económico, ¿no? Las necesidades infinitas contra los recursos escasos. Profesor, ya me está bajando la moral, profesor. Bueno, tenemos que estudiarlo porque la economía es parte de eso, o esto es parte de la economía, ¿no? Es parte de la vida diaria, parte absolutamente de todo. ¿Quién no se ha quedado miso alguna vez, no? Pero bueno, en fin. La, ¿Qué son? Dame ejemplos, profesor, de necesidades infinitas. Bueno, hay tres clases de necesidades en realidad. Las necesidades primarias, ¿cierto? Salud, educación, ¿cómo se llama? Hogar, vestimenta, etcétera, ¿no? Las necesidades secundarias, que pueden ser, que pueden ser tranquilamente no vitales. Hay que recordar que si hay secundarias, hay terciarias también, que eso vendrían a ser los lujos, los carros de último modelo, etcétera. Pero esas necesidades infinitas tenemos, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que combatirlas contra ¿quiénes? Contra los recursos escasos. Te doy un ejemplo sencillo. Si tú eres soltero, seguramente que eres soltero, alucina que sigues soltero hasta los 30 años, ya, imagínate, 30 años, ¿no? Y que tienes, por ejemplo, y que estás recontra soltero y estás ganando 850, el sueldo mínimo, 850 nuevos soles. Yo te pregunto, ¿se podrá vivir con 850 soles un soltero? Probablemente sí, raspando ya, con un sol llegas a fin de mes, ¿sí o no? Pero bueno, ahora imagínate con el mismo sueldo, pero con un bebé de 2 años. Eso ya es apocalíptico, ¿sí o no? Entonces no llegas, ni a medio mes, ¿no? Pero ahora alucina que estás ganando 2000 soles soltero. Ah, ahí te vas de reggaetón, ahí te vas de juerga, te pierdes, etcétera, ¿sí o no? Pero si ganas 2000 soles con una mujer que no trabaja o no puede trabajar porque está cuidando al niño, ahí las cosas son diferentes. Entonces, siempre va a haber necesidades, siempre va a haber cosas que adquirir y que comprar, pero para ello tú tienes que tener recursos, y no necesariamente recursos escasos, pero siempre hay un enfrentamiento entre las necesidades infinitas, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria, y los recursos escasos. Muy bien, luego de haber entendido esta parte, vamos a los fines económicos o fines de la economía, ¿no? A ver, el teórico. ¿Qué busca lo teórico en la economía, no? Busca hacer planes de investigación, seguimientos a un modelo económico que va a estudiar precisamente eso, ¿no? El resultado de esas investigaciones que no es nada más que otra cosa que la realidad económica. Pregunta, profesor, ¿cuál es la realidad económica del Perú? Estamos relativamente bien, no estamos tan mal. Superficialmente la economía está chévere, ¿no? Hay trabajo, no hay desempleo, hay pobreza obviamente, pero es mínima, tampoco es 3%, 2%, tiene una 15, 20% más o menos, pero recuerda una cosa, recuerda que la economía del Perú tiende a subir, ya que los metales van a subir en el próximo, sobre todo en 2018. Ese es el fin teórico de la economía, ¿no? Investigar para después ver cómo es la realidad de la economía. Ahora, práctico, ¿no? ¿Qué busca? ¿Cuál es el fin práctico de la economía? El fin práctico de la economía viene a ser el bienestar general, profesor, pero ¿de quién? De la sociedad. Eso es fundamental de entender, ya que si, como te dije al principio, ¿no? Una buena producción, un buen intercambio, pero sobre todo una buena distribución de la riqueza va a tener a la sociedad contenta, por supuesto que sí, pero si no ocurre nada de eso, ¿no? Esto va a ser su trabajo y bueno, va a haber una debacle económica que bueno, no, nos va a hacer recordar al apocalipsis, como yo le dije alguna vez en el gobierno de Alan García cuando hice ese video. Entonces, para simplificar las cosas, ¿no? Busca investigar la realidad económica, la plasma en estudios, y acá no quiere el bienestar, o avisora el bienestar general de la sociedad. Ahí está. Entonces ya conocimos los fines de la economía, tanto teórico como práctico. Posteriormente vamos a estudiar esto, ¿no? Los fundamentos principales o básicos que permiten que la economía funcione. Ahora, hay que recordar que esta economía que vivimos en la actualidad es muy dinámica, ¿no? Donde si tú te atrasas, por ejemplo, si tú sigues durmiendo en tus laureles, te vas a quedar y va a venir uno de tu edad, o menos, o de menor edad, y te va, como se dice criollamente, te va a atrasar.
te va a hacer luchar. Es por eso que tú ves a tantos jóvenes en la actualidad ahora que se están esforzando, que estudian a los 15, 16, 17, 18 años, entran a las universidades a los 11, 9 años, imagínate una cosa impresionante. Bueno, vamos a determinar esto entonces. ¿Qué fundamentos se necesitan para conocer más la economía? Uno, la escasez. ¿Por qué es importante saber, por qué es importante saber qué se escasea en un país determinado? En este caso, el Perú, ¿no? ¿Qué escasea el Perú? De industria, por ejemplo, ¿no? Aunque la industria está en un muy buen camino en el Perú, no somos un país industrial, y hay que decirlo, pero para que esto, que es la base fundamental, ¿no? Estos cuatro que son la base fundamental de la economía, como la escasez para que se vuelva positiva, va a tener que haber algo muy importante. ¿Qué cosa? La competitividad o la competencia. Este sería el segundo, ¿no? La competencia o la competitividad. ¿Por qué es importante eso? Porque eso saca lo mejor de uno, ¿no? Como te dije hace rato, no te duermes en tus laureles, no te quedas, ya, yo lo sé todo, no, siempre hay algo que aprender. En un mundo tan competitivo y tecnológico como es el de hoy, donde la juventud, imagínate, ¿no? Te quiere ganar, quiere optar por tu puesto de trabajo, mientras tú estás durmiendo, hay como 15 personas, 15 chibolos que quieren estar en tu lugar, ¿no? Pero la competencia para que en este caso, por ejemplo, ¿no? Una empresa, para que a una empresa a través de la competencia le vaya muy bien, tenemos que conocer el tercer fundamento importante. ¿Cuál es? La cooperación. Porque si se trabaja en grupos, se trabaja en equipos, se trabaja en mancha, como tú quieras llamarlo, ¿no? Definitivamente los resultados van a ser ascendentes o descendentes. Ascendentes, ¿no? En el caso de los puestos de trabajo, y positivos normalmente, ¿ok? Y ello, ¿no? Si tú tienes un problema con la escasez, ¿con qué lo solucionas? Con la competencia. Si tú eres un personal competente, ¿no? Y quieres trabajar unido a tus compañeros, vas a generar ¿qué cosa? Cooperación. Y al generar y al cooperar y al ser competente, vamos a conocer el cuarto elemento importante para conocer un poquito más los fundamentos de la economía. ¿Qué cosa es? La eficiencia. Tienes que ser un buen trabajador, se tiene que ser eficiente en todo para mantener un puesto de trabajo o, ¿por qué no?, que nos suban el sueldo posteriormente. Solamente usando esos cuatro fundamentos vamos a conocer un poquito más la economía. Nos vamos a ir al costado, aquí, ¿ok? Para conocer más de la economía sobre todo, pero esta vez ya explícitamente cómo se divide la economía, y lo ves acá. Tienes la economía positiva y tienes la economía normativa. Vamos a estudiar obviamente una, ¿no? La positiva. ¿Qué estudia la economía positiva? Busca explicaciones objetivas y claras a los fenómenos económicos. Otra vez lo leo. Busca explicaciones objetivas y claras de los fenómenos económicos. Eso quiere decir la economía positiva. Ahora, la economía positiva se divide en dos ramas también, ¿no? Se divide, una, en la economía descriptiva. A ver, profesor, ¿qué es la economía descriptiva? Eso sí creo que lo voy a poner porque creo que es importante. A ver, permítanme. Economía descriptiva, entonces. La economía descriptiva. Profesor, ¿no puedes explicar eso, por favor? Por supuesto que sí. La economía descriptiva, básicamente, lo que va a hacer es observar. ¿Observar qué cosa, profesor? La realidad económica de una nación, económica de un país, económica de un lugar determinado. ¿Para qué, profesor? Para sacar un análisis, para sacar un informe, para precisamente hacer lo que el título nos dice, ¿no? Describir cómo es en ese instante, cómo es en ese instante, ¿cierto? Ahora, profesor, ¿cuál es la segunda rama de la economía positiva? Acá vamos a tener la teoría económica. ¿Qué es la teoría económica, profesor?
acá tenemos definitivamente que estudiar lo siguiente, ¿no? A diferencia de la economía descriptiva que te plantea la realidad de un país, la teoría económica te va a plantear lo siguiente. ¿Qué cosa? El por qué, la razón, el motivo que origina la realidad de un país, como si la describe la economía descriptiva. Te voy a dar un ejemplo de cada una de ellas. Por ejemplo, hoy el Perú está relativamente bien económicamente, la clase media es superlativa, ¿no? No hay mucha pobreza extrema en este país, bueno, pero la hay, eso es importante que haya, ¿no? Es importante para poder subsanarla, pero superficialmente sabemos que la economía está estancada, está detenida, no hay grandes inversiones, ya sea uno por el fenómeno del niño costero, porque bueno, nadie tiene la culpa de eso, y otro básicamente por las ideas políticas de los gobiernos anteriores, básicamente el gobierno de Humala, hablando del Perú, ¿no? Pero la teoría económica lo que te va a plantear es una razón. ¿Por qué el Perú, por ejemplo, por citarte un ejemplo, por qué el Perú en el 2018 va a crecer un 4,3% de la economía? ¿Por qué? Hay una razón justa, bueno, justificable en todo caso. ¿Por qué? Porque los minerales como el cobre van a subir. El Perú es el segundo país con más yacimientos de cobre en el mundo, por esa sencilla razón. Es más, es muy probable que para el 2018 el Perú supere a Chile en la extracción de cobre. Entonces, eso nos indica, aparte que suban los minerales, eso nos explica el por qué, ¿no? O eso es parte, perdón, eso es parte de la teoría económica que vamos a poner. Otra vez, explicamos rapidísimo. La teoría descriptiva observa la realidad del momento de un país y la teoría económica lo que va a hacer es buscarle la razón. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Para ello, la teoría económica se divide en dos grandes ramas también. Uno, que es la microeconomía, que también es conocido, recuerda, la microeconomía también es conocido como la teoría de los precios. Muy importante saber eso. Hay que recordar que un personaje muy significativo es Marshall. No te vayas a olvidar de eso. No te vayas a olvidar de eso, que es neoclásico, ¿no? De la doctrina neoclásica. La siguiente clase vamos a hacer doctrinas económicas, no te vayas a olvidar, ¿cierto? Bueno, luego tenemos, si hay microeconomía, también hay macroeconomía. Muy bien. Acá, profesor, si en la microeconomía Marshall va a ser importante, ¿quién va a ser importante en la macroeconomía? John Keynes, no te vayas a olvidar, ¿ok? John Keynes, entonces, profesor, pero si en la microeconomía se conocía como la teoría de los precios, ¿cómo se le va a conocer, en este caso, a la macroeconomía? La teoría de los agregados. Recuerda, acá, ¿quién es su representante máximo? ¿Te acuerdas? Más o menos neoclásico que perdón, Marshall, y acá quién es John Keynes, no te vayas a olvidar de eso. Muy bien, vamos al otro lado, vamos al otro lado, vamos a la economía normativa. ¿Qué es la economía normativa? Vamos a leerlo. Es la que estudia los hechos económicos tal y como deben de ser, tal como deben de ser, tal como deberían ser, perdón, tal como deberían de ser. Acá lo que tenemos que poner es economía política. Profesor, ¿y cómo debería ser la economía? Muy buena pregunta. Ahora, para responder esta pregunta tenemos que saber que el que maneja la economía es quién, es el gobierno. Acá la economía política la va a manejar el gobierno. Profesor, ¿qué clase de economía tenemos acá en el Perú? Capitalista, tenemos neoliberalismo, tenemos liberalismo, socialismo, comunismo, mercantilismo, intervencionismo. No, esto no es virreinato, ¿ya? Estamos con el modelo neoliberal, profesor.
una pregunta muy interesante. ¿Desde cuándo tenemos el neoliberalismo en el Perú? Lo tenemos desde el año 1993 con el apoyo de la Constitución Política, que con todos sus defectos, hay que decirlo, que con todos sus defectos ha puesto, ha reinsertado al Perú a la economía mundial. Obviamente, Fujimori hizo los primeros, puso las primeras piedras. Hay que recordar que el FMI en el tiempo de Alan García, en el apocalipsis, ¿no? En el periodo de Alan García, nos declaró un país inelegible, ¿no? Francia quería invertir acá, no vayas ahí, ¿eh? Hay terrorismo, hay crisis social, política, un fierro vale más que una moneda, entonces nadie, absolutamente nadie quería invertir en este país. Durante el gobierno fujimorista se reinsertó el Perú al mundo, hay que decirlo. Carlos Boloña, economista, quizás uno de los mejores economistas de los últimos 50 años, ¿ok? Pero hay que decirlo, Alejandro Toledo, con todos sus defectos, ¿no? Mantuvo, y es más, mantuvo en ascendencia la política económica que había en el Perú. Alan García, en su mejor momento de la economía del Perú, 7 u 8% de forma anual, en su periodo 2011-2016, ¿no? Perdón, 2006-2011, ¿no? Fue, digamos, el apogeo máximo de la economía del Perú en los últimos 40, 50 años, pero hay que recordar que la economía actual está parada, ¿no? Está detenida. Pero insisto, el gobierno de Kuczynski va a tener la suerte de que de los minerales se están subiendo en este caso, y para el 2018 van a crecer 4% la economía del Perú. Muy bien. Bueno, una vez estudiado toda la teoría, ¿no? Vamos a hacer un repaso así rapidísimo, ¿no? ¿Qué es la economía, te acuerdas? ¿No? Es la ciencia que estudia las necesidades humanas, pero también estudia qué cosa, la producción, intercambio y distribución de la riqueza, ¿no? ¿Qué tengo que poner acá? ¿Recuerdas? Oikos, casa, nomos, administración, necesidades. ¿Cuántas clases de necesidades te dije? Primaria, secundaria, terciaria. Luego tenemos recursos escasos, cuando no está aguja, ¿no? Teórico, recuerda bien, ¿no? Luego tienes práctico, dos cosas muy distintas, hay que tener en cuenta eso. Fundamentos, ¿te acuerdas? Escasez, tienes competencia, cooperación, eficacia, don't forget please, ahí está. Luego tenemos la economía positiva, economía descriptiva, observa, ojo, observa la realidad de una nación, de un país, de un estado, ¿ok? Y la teoría económica explica el porqué de esa realidad. Así de sencillo y práctico, ¿cierto? La teoría económica también tiene la microeconomía. Ya sabes, la microeconomía se le conoce como la teoría, recuerda bien, la teoría de los precios. Tiene la macroeconomía, la teoría de los agregados. Recuerda los personajes importantes, ¿no? Marshall en esta parte, y acá vamos a tener a John Keynes. Y si nos vamos acá, tenemos la economía normativa. Acá es un concepto básico, tal como deberían ser, ¿no? Básicamente con la economía política, que es la economía que maneja un gobierno, un Estado. En el caso del Perú, hoy tenemos el neoliberalismo. Con toda esa información, vamos a pasar a responder estas preguntas que seguramente tú las sabes, ¿ya? Y bueno, a ver. Dice, la economía trata de fundamentalmente de superar ¿qué cosa? A ver, no lo voy a tachar porque no quiero malograrlo. Acá la respuesta correcta en este caso sería ¿qué cosa? No. La pobreza, no, para nada. La competencia, no. ¿Tienes ahí el desempleo? Tampoco. ¿Tienes las inversiones? No. La respuesta correcta sería la escasez. No te vayas a olvidar de eso. Fundamental, recuerda, es un fundamento de la economía. Es más, es el primero. ¿Ok? Luego tienes el fin práctico de la economía. ¿Cuál es el fin de la economía? El objetivo de la economía, el por el cual se estudia, ¿no? ¿Tienes ahí exportar bienes? No. ¿Tienes generar empleo? No. ¿Tienes formar economistas? Tampoco. ¿Tienes buscar igualdad social? Menos. ¿Tienes satisfacer las necesidades humanas? Recuerda, ese es el fin práctico de la economía. Considere verdadero o falso. Te tengo que decir la verdad, estas preguntas a mí no me gustan, pero caballero las tenemos que hacer. ¿Ok? Bueno, ¿la economía positiva estudia un hecho económico, sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces ahí descartamos nomás, ¿ah? Puede ser la B, puede ser la C y puede ser la E, ¿no? Caballero nomás. Luego tenemos, la teoría económica se le llama teoría del interés
¿no? La teoría económica, ¿recuerda dónde está? Teoría económica, no se le llama así, ¿recuerda? Ahora, estas dos tienen ¿no? Recuerda la microeconomía, teoría de los precios, recuerda la macroeconomía, teoría de los agregados, pero acá no nos enteramos de nada de eso, así que no es alternativa, así que sería falso, ¿cierto? Falso, dice verdadero, o sea, está descartado ya, esto es falso, ¿no? Este es verdadero, bueno, si no, ¿verdad? Y este es verdadero, o sea que la alternativa correcta, pero vamos de todas maneras a saber cuál es la última, ¿no? Tenemos, Adam Smith escribió la obra Una nación de las riquezas. Se me acaba de pasar, me acabo de acordar que esta información estaba acá. Así que, profesor, es falso, es falso. La respuesta correcta vendría a ser la letra C, ya se me pasó. Ahora voy a regresar un poquito acá, bueno, está el último. Dice, no, ojo, el padre de la economía es Adam Smith. No te lo olvidarás, Adam Smith, padre de la economía, ya que publica su obra llamada, ¿te acuerdas? La riqueza de las naciones. Así se llama la obra cumbre, la Biblia de la economía, ¿no? La riqueza de las naciones, publicada en qué año, ¿te acuerdas? 1776. Bueno, esa fue una generación de la enciclopedia, pues, ¿no? De la ilustración, etcétera, ya de la Francia de esa época. Bueno, sigamos. La aplicación de los principios económicos. La aplicación de los principios económicos a la vida social es parte de qué? A ver. Ojo, la macroeconomía, no. La macroeconomía, no. La microeconomía, tampoco. La política económica, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque es el gobierno que da el modelo económico y el modelo económico es el que vive el pueblo, la sociedad. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Recuerda, la letra C. ¿Ya? La teoría económica no es, porque la teoría económica explica el porqué, ¿no? Y la economía positiva, recuerda, que busca explicaciones a hechos y forma clara los fenómenos y todo eso, y no es parte de la sociedad. Entonces recuerda que es la letra C. Vamos a la quinta pregunta, muy importante. La microeconomía es conocido como... ¿Cómo? A ver, yo lo dije hace rato, ¿ah? A ver, teoría de los precios, política económica, política de Estado, modelo económico o riqueza de la población. ¿Cómo es conocido la microeconomía? Yo lo dije, ¿ah? A ver, muy bien. Si has pensado esa alternativa, te lo agradezco. Es, a ver, la teoría de los precios. Esa es la alternativa correcta, la número 5. Y vamos a pasar a la última pregunta, ¿no? ¿Qué es más razonable que nos orienta, ¿no? Que hacer un poquito de historia también, dicho sea de paso? La hiperinflación económica del Perú en los 80s fue parte y estudiada por... vamos a ver ahí. ¿Los recursos escasos? No. ¿La economía normativa? No. ¿Recuerdas? ¿El fin económico? No. Esta es la respuesta correcta, la economía positiva. ¿Por qué? Porque tenemos acá, mira, ve. Acá está, ¿no? Busca explicaciones objetivas y claras de los fenómenos económicos y parte de ello se encuentra en la economía descriptiva y la teoría económica. Así que esa sería la respuesta correcta, la letra D. Bueno, hemos terminado la clase de economía, ojalá les haya gustado bastante. Y nada, vamos a comenzar ahora a hacer clases de economía todos los sábados, aunque vamos a intentar hacerlos unos cuantos días de la semana, un miércoles, sábado, miércoles, así más o menos. Los chicos me pidieron muchísimo esta clase y nada, ¿no? Agradecer a los que están comentando, le están dando like, lo que hay muchos compartidos, muchísimas gracias. Investigando un poquito más sobre quién más ve mis videos, me he dado cuenta que en Chile nos están viendo en Chile, imagínate, así que bueno, saludos para el país hermano de Chile, si es que bueno, alguien me sigue viendo por ahí, o a un peruano, o a un seguramente hermano país de Chile. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos y nada, ahí está, cópienlo y muchísimas gracias. Cuídense.